Aleluya. Es una gran bendición poder adorar y bendecir a nuestro Padre Celestial por medio de los cánticos, de las alabanzas. En esta noche quiero invitarte para que me acompañes para orar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros te damos gracias de estar vivos, de tener salud, de haber sido protegidos y de seguir siéndolo, Señor, en medio de toda esta situación y este caos que estamos viviendo. Pero en esta noche, Señor, nosotros como iglesia te pedimos, permítenos llegar a ser ese pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo que tú has prometido que seremos. Señor, permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, de crecimiento y de riquezas. Permítenos, Señor, esperar milagros y no tragedias, Padre. Alimentanos, Señor, alimentanos en esta noche. Fortalécenos, vivifícanos y bendícenos por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, iglesia, una vez más yo desato la bendición sacerdotal sobre tu vida. Iglesia Maranata Yarumal, que el Señor Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Existen dos pasajes bíblicos que se complementan poderosamente. El primero es Jeremías 9, 23 y 24, donde el profeta, en nombre de Dios, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El otro pasaje es Filipenses capítulo 3 versículo 8. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ambos pasajes nos revelan una realidad, mis hermanos. Para nosotros no hay mayor, ni debe haber mayor valor en la vida que conocer a Dios Padre y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, cuando todas las cosas de este mundo se le comparan con que usted y yo podamos llegar a conocer a Dios y llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, todo lo demás pierde su valor. Es por esta razón que estamos considerando los días sábados la serie El Jesús de Juan. Cuando hablamos del Jesús de Juan, simplemente nos referimos al mismo Jesús, el Jesús que se hizo hombre, al Jesús que es Dios sobre todas las cosas, pero visto bajo la inspiración que el Espíritu Santo le dio al apóstol Juan sobre esta maravillosa persona. Esta noche nuestro mensaje se titula El testimonio del Verbo. Diga conmigo, diga, el testimonio del Verbo. Juan capítulo 1 versículos 1 y 14. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y el Verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después de comprender las 4 razones que Juan tuvo para llamar a nuestro Señor el Verbo, pasemos ahora a considerar el testimonio que el apóstol Juan nos da de él. Nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea hace unos 2000 años atrás. La pregunta que surge en esta noche es: ¿ese fue el comienzo de la existencia de Jesús? Escuche la pregunta: ¿ese fue el comienzo de la existencia de Jesús? Esta es una pregunta importante para examinar, porque si nuestro Señor no existía antes de que naciera, entonces no pudo ser eterno, y no es muy diferente de los otros seres humanos. Por eso estamos estudiando el prólogo del Evangelio de Juan, y por eso nos interesa el Jesús de Juan,
Para muchas personas nuestro Señor Jesucristo es simplemente un nombre o simplemente una persona histórica, que si bien aceptan estas personas que Él existió en una persona y que fue una persona real, ellos no lo consideran Dios. Pero cuando tú naces de nuevo, cuando tú tienes una experiencia de regeneración por el Espíritu Santo y tienes el testimonio del Espíritu en tu corazón, tú sabes algo de Cristo que aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento y la salvación no lo tienen. Y es que nuestro Señor es más que un hombre, nuestro Señor es Dios. El apóstol Juan, en el versículo 18 del primer capítulo de su evangelio, afirma que Dios en su esencia y majestad plenas es invisible, pero que nuestro Señor Jesucristo, quien es de la misma naturaleza de Dios el Padre, lo sacó a luz o lo dio a conocer para que cada uno de nosotros lo viera y lo conociera. Me impacta sobremanera cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, hace tanto que estoy con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Y eso mismo lo repitió en Juan capítulo 12, cuando hablando del testimonio de la palabra que vino a traernos, dice: el que me oye a mí, oye a mi Padre. No podríamos saber absolutamente nada de Dios. Escúcheme bien, no podríamos saber absolutamente nada de Dios si no fuese porque Dios se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Cuando la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios, se está refiriendo en su majestad y en su esencia plena. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo 18 está dividido en dos secciones. La primera de ellas habla del Dios invisible, del Dios majestuoso a quien ningún ser ha visto en su esencia plena. Y voy a empezar diciéndole esta noche algo: es una mentira que Satanás conoce a Dios tal y como Él es, porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios en su esencia plena, solamente una persona, el Hijo, quien es Dios. Este versículo 18 está dividido en dos secciones. La primera de ellas habla del Dios, el invisible, y la segunda de Dios que se hace visible mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso estos mensajes sobre Juan son tan fundamentales para nuestra fe. Recuerde la primera lección que le di. ¿Cuál era el propósito por el cual Juan escribió su evangelio? Para que usted y yo creyéramos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer esa verdad nosotros recibamos vida en su nombre. En una traducción libre, estas dos secciones afirman: número uno, que ningún hombre ni ningún ángel ha visto a Dios en su plenitud en ningún momento de la historia. Pero pastor, usted se está contradiciendo, porque la Biblia dice que Jehová hablaba cara a cara con Moisés como habla cualquiera con su amigo. Cuando la Biblia habla de que Jehová hablaba cara a cara con Moisés, lo que nos está diciendo es que Dios se hizo audible para Moisés. Moisés escuchaba audiblemente al Padre. Moisés escuchaba audiblemente a Dios. Pero recuerde que cuando Moisés le dijo: muéstrame tu gloria, él le dijo: mirarás mis espaldas, mas mi rostro no lo podrás ver, porque no me verá hombre y vivirá. A Dios en su plenitud nadie lo ha conocido y no lo puede conocer, porque en la plenitud y esencia de Dios traspasa cualquier límite de nuestra imaginación. Y lo segundo que este versículo plantea es que el unigénito Hijo, el unigénito Dios, el único de la misma naturaleza del Padre, en griego monogenes theos, quien está en el seno del Padre, Él es quien lo sacó de su lugar oculto. Vuelvo y repito: nada sabríamos de Dios si no es por el Señor Jesucristo. Tú tienes que entender algo en esta noche, mi amado, que me estás viendo y que vas a escuchar esta predicación. Tú no dependes de Jesús solo para la salvación. Tú dependes de Jesús para la vida eterna. La vida eterna no es existencia perpetua. La vida eterna sencillamente es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Nada sabríamos del Padre. Nada sabríamos del Padre si no fuese por el Señor Jesucristo. Existen otros dos versículos en el Evangelio de Juan, cada uno de los cuales corresponde a una de estas dos secciones del versículo 18.
Juan capítulo 1 versículo 1 corresponde a la primera parte del versículo 18, y Juan capítulo 1 versículo 14 que corresponde a la segunda parte del versículo 18. Hagamos el ejercicio, coloquémosles en orden para entenderles mejor. Dice Juan capítulo 1 verso 18, primera parte: nadie ha visto jamás a Dios. Entonces en Juan 1:1 nos dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí se nos hacen tres declaraciones sobre la persona de Jesús con relación al Dios en su plenitud que nadie puede ver. Primero nos dice que Él existía desde el principio. Wow. Segundo nos dice que Él estaba con Dios, en el griego, cara a cara con Dios, cara a cara con el Padre. Solo hay una persona en todo el universo que puede resistir ver a Dios cara a cara: su monogenes Theos, su Hijo unigénito, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en tercera instancia, Juan lleva la revelación al máximo de su expresión y nos dice: ¿sabe por qué Él existía desde el principio? ¿Sabe por qué Él podía ver a Dios cara a cara? Porque Él era Dios. Esa es la primera parte del versículo 18 y el primer verso del Evangelio de Juan. Estas afirmaciones hablan de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, quien está designado con el nombre del Verbo. Ellas se refieren a su existencia preencarnada. En el principio existía el Verbo como Dios. Se refieren a Él como Dios y por lo tanto como la primera causa de la creación. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Hace semanas escribí en mi Facebook que nuestro Señor Jesucristo es lo más grande que Dios tiene para la raza de Adán. Lo más grande que Dios tiene para nosotros ya se manifestó. Se llama nuestro amado Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Wow, aleluya. Jesús siendo Dios incorporó a su naturaleza divina su naturaleza humana. No fue que Jesús dejó de ser Dios en ningún momento. Eso es un error. No, Jesús siendo Dios incorporó la naturaleza. A su naturaleza divina le incorporó la humana, y a su persona divina le incorporó una naturaleza. Y luego vamos a la segunda parte. Encontramos que Dios se hace visible en el Cristo encarnado. Dice la segunda parte del verso 18: el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el verso 14 de Juan 1 dice: y el verbo se hizo carne. Wow, ¿cómo es que el unigénito Dios nos revela al Padre? Porque se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la relación que existe entre el versículo 18 y los versículos 1 y 14. Y esa relación que existe en esos dos pasajes es básica para entender el Evangelio de Juan. ¿Sabe por qué le estoy hablando de esto esta noche? Porque apenas estamos arrancando a entender lo que Juan escribió en su Evangelio. Juan 1:1 habla de la eternidad de Jesucristo, y Juan 1:14 nos habla del carácter histórico de Jesucristo, de su encarnación. Dios se hizo hombre. Ese es el gran misterio de nuestra fe cristiana. Esta persona llamada Jesucristo no tendría ningún interés en nosotros si Él fuera únicamente un hombre común. Él fue un hombre, aunque indudablemente un hombre mucho mejor que usted y yo. El hecho de que sus afirmaciones fueron confirmadas por Él en su vida nos debe inducir a estudiar su persona, el periodo anterior a su nacimiento y después de su muerte y resurrección. Hermanos, o Jesucristo era Dios, o Jesucristo fue el hombre más mentiroso de toda la historia. Y nosotros sabemos que Él no mintió, por lo tanto nuestro Señor es Dios. Dios que se hace hombre, hombre que manifiesta al Padre. Él nos reveló el gran secreto de las edades: ¿quién es Dios? La pregunta se contesta solamente con una sola afirmación: Dios es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo nos revela al Padre. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber sido ya sea Dios o un impostor,
Pero surge una pregunta: ¿cómo podría un impostor resucitar de la muerte? ¿Cómo podría un impostor haber hecho tales milagros que nadie había hecho jamás antes de su llegada o después de su llegada? Nuestro Señor Jesucristo afirmó en Juan 5:36: mas yo tengo mayor testimonio que el que Juan dio de mí, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, esas mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Cuando tú te acerques a Jesús, cuando tú tomes tu Biblia y comiences a leer la historia de nuestro Señor Jesucristo, no estás leyendo sobre un hombre bueno, no estás leyendo sobre un justo a quien crucificaron simplemente. No, ten mucho cuidado, porque tú estás leyendo la historia de la eternidad. Tú estás leyendo de aquel que siendo Dios se hizo hombre. Aleluya. Tú estás leyendo de aquel que vino para rescatar un pueblo de sus pecados. El ángel le dijo a José: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis amados, Jesucristo nunca hubiera podido salvarnos si él no hubiera sido lo que es, Dios haciéndose hombre. Entonces, el estudio de la evidencia de si nuestro Señor Jesucristo fue Dios es de fundamental y de la mayor importancia para todo cristiano. Este mensaje no es de interés de mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero si usted me está escuchando esta noche y en usted está el Espíritu Santo y en usted está la vida de resurrección y usted es una persona salva, déjeme decirle que ahí donde usted está, usted tiene hambre y sed por conocer a Jesús. Es imposible decir que yo soy salvo y no quiero conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es imposible decir que somos salvos y no vernos atraídos por el imán de su presencia. Ayer estaba en un ayuno con unos hijos míos y llevamos un programa. Íbamos a orar por ciertas cosas hasta que apareció la presencia de Dios. Y las personas que estuvieron conmigo en el ayuno, que posiblemente están viendo esta transmisión en este momento, pueden dar testimonio de que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Sabe que cuando todo el grupo, 9 personas que estábamos reunidas, todo el grupo sentimos la presencia de Dios, no hubo ya nada más que dirigir, porque el Espíritu Santo se hizo cargo de todo? Mis amados, cuando se trata de Jesús, el tiempo se va. Cuando se trata de Jesús, la vida pierde significado, porque Jesús es el significado de la vida. Aleluya, aleluya. El estudio de la evidencia de si nuestro Señor Jesucristo fue Dios es de fundamental y de la mayor importancia para todo verdadero cristiano. Porque si Él no fue Dios, entonces la fe cristiana no es diferente de otras en el mundo. Sería solo una fe natural. Con todo respeto digo esto: los que creen en alguien diferente a Jesús tienen una fe natural. Pero si usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, Dios que se hizo hombre, nosotros tenemos una fe sobrenatural. ¿Sabe qué le da validez a mi confesión cada vez que hago un culto? De que yo no espero tragedias sino milagros. De que mi fe no está fundada en una circunstancia, mi fe está fundada en una persona. Mi fe no está fundada en si me va bien o me va mal a mí. No, mi fe está fundada en que mi Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, fue muerto hasta la muerte y muerte de cruz, pero resucitó al tercer día. Venció la muerte, venció la enfermedad. Y todo lo que el diablo y los hombres quieran hacer contra nosotros, todo lo que el diablo y los hombres quieren hacer contra la iglesia, no van a poder prevalecer. Yo te quiero decir esta noche, por el Espíritu Santo, que lo siento en mi ser. El Espíritu de Dios está sobre mí en este momento, y yo quiero decirte: tú estás seguro en Jesús. Aleluya. ¿Recuerdas a Noé? ¿Recuerdas su familia? ¿Recuerdas el diluvio? Noé estaba en un diluvio, pero Noé nunca fue tocado por el diluvio. Aleluya, gloria a Dios. Podemos estar en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros ya somos de Jesús. Nosotros ya estamos en Jesús, y eso es lo que los creyentes tienen que conocer. Por eso quiero darte a conocer este Jesús escritural, este Jesús de Juan. Aleluya, gloria a Dios. Pero si nuestro Señor Jesucristo fue verdadero Dios,
si Él realmente existió antes de su nacimiento como ser humano en Belén, entonces la fe cristiana es una fe sobrenatural. Diga conmigo, diga: mi fe en Jesús es una fe sobrenatural. No es una fe que está limitada por lo natural. Espera milagros y no tragedias, aleluya. Espera provisión sobrenatural para tus necesidades. Espera la sanidad de tu familiar enfermo. Espera la resurrección de los muertos. Hey, Maranata, levanta esa cara, levanta ese ánimo. Hey, prepárate para lo mejor. Oh, gloria a Dios. El diablo no va a ganar jamás. El diablo no te ha vencido. Las circunstancias no te han vencido. ¿Por qué? Porque tú tienes una fe no fundada en un pastor, no fundada en un credo. Tú tienes una fe fundada en la persona más maravillosa que ha existido y existirá, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice al respecto en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Oh, yo te adoro, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Yo te exalto, mi Rey. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Oh, Cabramashite le bequira, irabándole beshita Cabrama corebre. Oh, Rabramatira bashote le bequira. Te adoro, Jesús, te adoro, Jesús. Yo siento tu presencia, Señor. Yo siento tu caminar en este lugar. Oh, aleluya. Recorre un escalofrío mi cuerpo y no estoy enfermo, mi hermano. Es su presencia que estoy sintiendo en este lugar. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de su eternidad, cuando hablamos de su deidad, estamos en el mismo lugar que estuvo Moisés hace 3000 años. Y podríamos quitarnos el calzado de nuestros pies, porque lo que estamos pisando es tierra santa. Aleluya. Y Cabramashita la bacorabra. Sin duda alguna, dijo el apóstol, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Aleluya, gloria a Dios. Y si es un misterio, no lo alcanzaremos a entender, gloria al Señor, pero lo creeremos, porque en ese misterio está fundada nuestra fe. En ese misterio está fundada nuestra esperanza. En ese misterio está fundado nuestro amor. Oh, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo Jesús, nuestro Señor, fue revelado en un cuerpo humano, vindicado por el Espíritu. ¿Cómo lo vindicó el Espíritu? Por medio de las obras sobrenaturales que Él hizo. ¿Cómo lo vindicó el Espíritu? Por medio de la palabra, el evangelio que predicó. ¿Cómo lo vindicó el Espíritu? Cuando fue a la cruz, no lo dejó muerto, sino que al tercer día lo levantó de entre los muertos. Aleluya. Fue vindicado por el Espíritu. Mahoma no fue vindicado por el Espíritu. Buda no fue vindicado por el Espíritu. Aristóteles, Sócrates, Platón y ningún líder mundial a través de la historia fue vindicado por el Espíritu. Pero mi Señor Jesucristo fue vindicado por el Espíritu, porque se levantó de entre los muertos. Yo no adoro un nombre, yo adoro una persona. Yo no adoro una institución, yo adoro una persona. Una persona que es Dios sobre todas las cosas. Una persona que es grande, una persona que es sublime. A Él sea la gloria, aleluya. Oh, Cabrama Siaba, Kirabándole Bekiraba. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. El Espíritu lo vindicó. Cabrama Shita la Bacorebre. Y donde quiera que se pronuncie ese nombre, el Espíritu lo glorificará. El Espíritu no va a glorificar la iglesia, el Espíritu va a glorificar a Jesús en la iglesia. Aleluya. No, no a nosotros, oh Jehová, dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Fue visto por los ángeles,
fue anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y fue llevado al cielo en gloria. Dígame que líder mundial, dígame que líder religioso a través de la historia de la humanidad, desde Nimrod, el primer gobernante de los seres humanos, hasta nuestros días, se puede decir eso de él. Solamente de uno. Se llama Jesús, mi hermano. Se llama Jesús, mi amado. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Señor. Jesús volverá por segunda vez a libertarnos de la esclavitud, de la opresión del pecado. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Podríamos quedarnos noches, días, semanas, meses, la eternidad entera adorándolo, y no bastaría. Aleluya. Qué bien explicó cierto cristiano chino el misterio de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que le rodeaban, cuando dijo: Jesús es el Dios invisible y Dios es el Jesús visible. Aleluya. Aquí, claro está puesta toda la fe cristiana abreviadamente. A medida que estudiemos la vida de esta persona excepcional en el Evangelio de Juan, llamada Jesucristo, mientras lo escuchemos hablar y lo observemos en su caminar diario, tenemos que reconocer con seguridad de que Él es diferente de cualquiera que haya vivido jamás. ¿Sabes cuál es mi intención? Que te enamores de Él. Que te enamores de Él. Yo quiero que te enamores perdidamente de Jesús. Yo quiero que te enamores perdidamente del Señor Jesucristo. No te enamores de un pastor, no te enamores de una iglesia, enamórate de Jesús. Y cuando tú estés perdidamente enamorado de Jesús, te aseguro que nada ni nadie te sacará de este camino. Aleluya. Jesús es tu fundamento. El apóstol Pablo dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El conde Zinzendorf, el fundador de los moravos, hombres espirituales llenos del Espíritu Santo, se convirtió al cristianismo en una galería de arte en Düsseldorf, al contemplar una pintura de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que tenía la inscripción: hice esto por ti, que has hecho tú por mí. Aleluya. Santo. ¿Sabe por qué quiero predicarte a Jesús? Porque quiero que su cruz te derrita el corazón. ¿Sabes por qué quiero predicarte al Señor Jesucristo? Porque la iglesia tiene una necesidad que a veces no es consciente de ella. Y la necesidad de la iglesia es su esposo. La necesidad de la iglesia es su amado. El centro de la iglesia no es la prosperidad, no es la prosperidad económica. El centro de la iglesia se llama Jesús. Regresémonos a Jesús. Aleluya. En el mundo, dijo Él, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si en esta noche estás pasando por una situación engorrosa, si en esta noche estás pasando por una situación de aflicción, aférrate a Él. Aleluya. Oh, Kabramashita la Bakoraba. Hice esto por ti, que has hecho tú por mí. Esta pintura había sido pintada por un artista 300 años antes. Cuando había terminado su primer boceto de la cara del Redentor, este artista llamó a la hija del dueño y le preguntó qué creía ella que era. La niña miró el primer boceto y le dijo: es un buen hombre. El pintor sabía que él había fallado. Destruyó el primer boceto y después de suplicar por una mayor habilidad, finalizó el segundo boceto. Una vez más llamó a la pequeña y le preguntó a quién creía ella que representaba. Esta misma niña dijo que ella creía que parecía una gran víctima. Una vez más el pintor se dio cuenta de que había fallado y otra vez destruyó el boceto que había hecho. Después de meditar y de orar, hizo un tercer boceto. Cuando estuvo terminado, llamó a la niña por tercera vez y le preguntó quién era. Observando el retrato, la niña se arrodilló y exclamó: es el Señor. Eso es lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo significativa al mundo. No que venga un buen hombre, no que venga un maestro sabio, no que venga una gran víctima, sino que venga Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque estoy seguro de que Satanás no prevalecerá contra la iglesia. Porque estoy seguro de que las tinieblas que cubren la tierra no prevalecerán contra el pueblo de Dios, por una sola razón: porque el que dijo: yo
yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está vivo mi hermano, está vivo y ahora está intercediendo por ti y por mí a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Oh, si usted está al otro lado, si usted está al otro lado de esta pantalla, levante sus manos y adórelo, bendígalo, dígale: Señor, te amo, te adoro, tú eres mi roca. En esta noche descubramos y redescubramos que nuestras vidas no están fundadas en un cimiento débil, están fundadas en la roca de los siglos. Se llama Jesús, se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Oh, cabrabashita lava corabra. Prediqué el domingo pasado un mensaje en la iglesia de Pontezuela a un grupo de mis hijos espirituales allí, y les dije cómo enfrentar la muerte. Y les dije: los únicos en toda la tierra que tenemos victoria sobre la muerte y que tenemos esperanza sobre la muerte somos aquellos que creemos en Jesús. Oh, Kabrama Shiaba. ¿Sabe por qué la muerte no es el fin para nosotros? Porque no lo fue para Él. Aleluya. ¿Escuchó eso? ¿Sabe por qué la muerte no es el fin para mí? ¿Sabe por qué si yo llegase a morir esta noche? Y no se preocupe que no lo voy a hacer, pero ¿sabe por qué si yo llegase a morir esta noche no sería mi final? Porque yo he puesto mi fe en aquel que derrotó la muerte. El apóstol Mateo lo dijo así, el Mateo 1, 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabe quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿Sabe a quién recibiste en el corazón? A Dios con nosotros. ¿Sabe quién está en este momento contigo? Dios con nosotros. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Él tiene el poder para sostenerte. Él tiene el poder para sostenerte. Él tiene el poder para sanar a tu hijo. Si estás viendo esta transmisión en vivo, ahora mismo ten la fe y la confianza, coloca la mano en la parte afectada de tu cuerpo y en el nombre de Emmanuel, en el nombre de Dios con nosotros, recibe sanidad ahora mismo. Oh, Kabrama Shiaba. No hay que esperar al final del servicio, no hay que esperar un servicio de milagros, no. Ahora mismo Emmanuel, que está aquí en este lugar, ahora mismo por medio de esta transmisión, Él te sana en el nombre de Jesús. Oh, Kabrama Shiaba. Dios está con nosotros. Maranata, Dios está con nosotros. Nosotros no tenemos una religión, el mundo cree que la tenemos. Nosotros tenemos una persona gloriosa, majestuosa, sobrenatural. Aleluya. Está de tu lado. No tienes por qué tener temor, no tienes por qué estar nervioso. Aleluya. Pastor, yo no sé qué va a pasar. Yo sí sé lo que va a pasar. Él aparecerá por segunda vez y seremos reunidos con Él para nunca más ser separados. Si una persona no cree que nuestro Señor es Emmanuel, Dios con nosotros, esa persona no puede ser contada como cristiana, ni su fe puede ser la fe de los cristianos. Todo verdadero cristiano cree no solo en la humanidad de nuestro Señor, sino en su divinidad. Palabras del apóstol Pablo en Romanos 9:5, Nueva Traducción Viviente, dice: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios. ¿A quién tienes tú? A Dios. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, incluyendo el COVID. El que reina sobre todas las cosas, incluyendo tu circunstancia. Aleluya. El que reina sobre todas las cosas, incluyendo tus temores. Te voy a decir algo por el Espíritu Santo: ese temor que tú tienes jamás se va a realizar. ¿Por qué? Porque ya fue condenado en la cruz de Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, Maranata, ya fuimos curados. Recibe sanidad en el nombre de Jesús.
Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Esos pecados se van al fondo de la mar en el nombre de Jesús. Oh, tú no viniste a este mundo para ser un perdedor. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que tú perdieras. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para llevarte la gloria. Y antes de que vayas a la gloria, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Oh, ese es mi Señor. Aleluya. Que alguien lo alabe, que alguien lo adore. Aleluya. Oh my God, santo. ¿Y por qué se emociona, predicador? Porque es imposible hablar de alguien vivo con palabras muertas. Wow. Es imposible hablar de aquel que venció con un espíritu de derrota. Existe una preciosa correspondencia entre las tres partes que conforman el primer versículo de Juan y las tres partes que conforman el versículo 14. Encontramos tres paralelos muy significativos del Cristo eterno y del Jesús histórico. Colocándoles uno al lado del otro, obtenemos. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo. Y dice la primera parte del verso 14: y el verbo se hizo carne. ¿Sabe qué significa eso? Que el eterno se hizo temporal. Y eso jamás a este lado de la eternidad lo entenderemos. En el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. El que no tiene principio se hizo principio. El eterno se hizo temporal. Segundo paralelo: y el verbo era con Dios, y a pesar de que estaba con Dios, vino y habitó entre nosotros y nos reveló su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué pasó cuando el agua se convirtió en vino a la orden de nuestro Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y vimos su gloria. ¿Qué pasó cuando los 5 panes y los 2 peces alimentaron a más de 5,000? Y vimos su gloria. ¿Qué pasó cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera? Vimos su gloria. ¿A qué vino Jesús a tu vida? No solamente a revelarte el Padre, y eso ya es glorioso, pero también a manifestar su gloria. Los próximos minutos, los próximos horas, los próximos días, tú vas a experimentar la manifestación de su gloria. Vuelvo y lo repito: no espero tragedias, espero milagros. Pero pastor, la situación no es más fuerte que Jesús. La situación no es más fuerte que Jesús. Y lo que el médico te dijo tiene cura. ¿Y sabe cuál es la cura de lo que el médico te dijo? Se llama nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No moriré. Vamos, dilo conmigo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor en la tierra de los vivientes. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Compartió su relación filial con nosotros. Estaba con Dios y vino a estar con nosotros. ¿A usted no le parece eso muy sorprendente? Jesucristo estando con Dios, deseó estar con usted. ¿Sabe por qué Él lo eligió para salvación? Porque Él desea estar contigo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Tú tienes esta noche que conocer que tú tienes un pacto en la sangre preciosa de Jesús, un pacto basado sobre mejores promesas. Y el tercer paralelo es: y el verbo era Dios, lleno de gracia y de verdad. Se manifestó para salvarnos. ¿Qué clase de verbo es Jesús? ¿Qué clase de Dios es Jesús? Un Dios lleno de gracia y de verdad. En las primeras 3 afirmaciones del versículo 1 encontramos una afirmación clara de la existencia preencarnada de nuestro Señor Jesucristo, su eternidad. Como veremos en las próximas predicaciones, cuando examinemos cada palabra y frase de este maravilloso prólogo en todo detalle, lo que dice es que si volvemos al principio de las cosas, vamos a darnos cuenta de que detrás de este comienzo tuvo que haber existido una inteligencia, una mente que lo creó todo. ¿Qué le dijo la voz de Jehová al gran profeta Jeremías? Antes que nacieses, antes que fueses concebido en el vientre de tu madre.
¿Qué le dijo? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1? Antes de que mi madre y mi padre me concibiesen, Dios me llamó para que le predicara a su hijo. ¿Qué significa eso, pastor? Que usted y yo estamos en el plan de Dios y que todo marcha conforme a su plan. Y usted y yo en Cristo Jesús ya somos ganadores. En el principio era el verbo. Traducido, esa frase traducida correctamente debería leerse: antes de que hubiera un principio existía el verbo o la inteligencia personificada. Pero aquí Juan habla de dos de las tres personas responsables de la creación del mundo. Estas son el verbo, es decir, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y Dios el Padre. Esto nos recuerda el relato de la creación de Génesis 1:26, en donde leemos: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabía usted que Jesucristo tomó parte en su creación? ¿Sabía usted que los ojos de los cuales David habla en el Salmo 139, cuando dice: mi embrión vieron tus ojos? ¿Sabía usted que también los ojos del Señor se posaron desde antes de que usted fuera concebido en usted? ¡Oh, aleluya! Santo. Jesús conoce tus tiempos y en su mano están las ocasiones para bendecirte. No te ha pasado el tiempo, y estoy hablando ahora proféticamente con algunas personas que están viendo esta transmisión. Tú has dicho: ya el Señor se olvidó de mí, ya Dios me dejó, ya Dios no va a hacer lo que me prometió. Se olvidará la mujer de lo que concibió, se olvidará ella para dejar de tener compasión del hijo de su vientre. Dice Isaías 49: pues aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Escucha, Maranata, escucha, amado hermano, amada hermana, escucha la voz del Señor. Dios no se ha olvidado de ti. Jehová cumplirá su propósito en ti. Su misericordia es para siempre. Aleluya. Él no va a desamparar la obra de sus manos. Tú eres la obra de las manos de Dios. Escúchame, tú no eres un accidente. Tú no viniste a la tierra por un accidente. No fue un accidente tu venida a la tierra, fue un propósito eterno. Y Dios lo está haciendo en ti. Aunque tú no lo entiendas. ¿Entendía José la envidia de sus hermanos? No. ¿Entendía José el estar en una cisterna? No. ¿Entendía José el despojo de su túnica de colores, que era la manifestación del agrado de su padre sobre él? No. ¿Entendió José cuando se vio vendido por sus propios hermanos a la caravana de aquellos ismaelitas? No. ¿Entendió José que a pesar de que la gracia y el favor de Dios estaban sobre él en casa de Potifar, esa mujer malvada se enamoró de él y quería que él durmiera con ella, y por causa de una injusticia terminó en la cárcel? ¿Lo entendió José? No. Mientras que José pasó el proceso hacia el destino que Dios tenía preparado para él, él no entendió. Lo mismo pasa contigo, mi hermano. Tú estás pasando un proceso que tú no entiendes y tú te preguntas: pero si yo tengo ciertas promesas de Dios, ¿por qué no veo el cumplimiento? Porque estás en el proceso, estás en la maduración. Yo estoy hablando y proféticamente con un pueblo que necesitaba oír esta palabra de parte del cielo. Dios no va a hacer las cosas cuando tú determines, sino cuando Él determina. Estando en la cárcel, José le dice al copero, cuando los sueños se cumplen, que él interpretó: acuérdate de mí. ¿Sabe qué pasó? El copero fue restituido a su puesto y se olvidó 2 años de José. ¿Y sabe por qué se olvidó 2 años de José? Porque no era el tiempo para José. El día que Dios te lo hizo la promesa, ese día quedó tu destino sellado. Y desde ese día hasta hoy, tú has ido en un proceso. Algunos ascendentes, otros descendentes. Lo importante no es si estás hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es que estás en el proceso de Dios. ¿Y por qué? Porque tu Señor Jesús puso sus ojos sobre ti. ¿No pasó lo mismo con el apóstol Pedro? Cuando Jesús pasó y lo vio y le dijo: sígueme y haré de ti, y haré de tu hermano Andrés, y haré de Juan, y haré de Jacob pescadores de hombres. ¿Cumplió Jesús su promesa? Sí, lo cumplió. ¿Quién fue el que le abrió la puerta a los gentiles para que se convirtieran? El apóstol Pedro. ¿Quién fue el que en una sola predicación
se convirtieron 3,000, el apóstol Pedro. Y después en la segunda, 5,000, el apóstol Pedro. ¿Cumplió Jesús o no cumplió? Sí cumplió. Aunque Pedro pasó sus procesos con Jesús, Jesús cumplió su palabra. Y lo mismo está pasando contigo. Deja de desanimarte, deja de llorar, deja de berrear y concéntrate en el propósito de Dios. Lo que tú necesitas es conocer a aquel que te conoce. Lo que tú necesitas es colocar tu corazón en sus manos. No coloques tu corazón en las circunstancias. Deja de mirar por entre las endijas del arca qué es lo que está pasando afuera. Si Dios te quisiera afuera, te hubiera dejado afuera, pero Dios te tiene en Cristo. Concéntrate en la comunión, concéntrate en la palabra. Vuelve a tus ayunos, vuelve a tus oraciones. Jesús te está llamando esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Esto nos recuerda el relato de la creación, en donde leemos: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué dice nosotros y nuestra? Porque existían dos personas implicadas, el Hijo y el Espíritu Santo, aparte del que estaba hablando. En Juan 1:1 el apóstol habla de dos de estas personas del Dios Trino: Dios el Padre y Dios el Hijo, el Logos. El hecho de la Trinidad, de la divinidad, está inconfundiblemente manifestado en aquella ocasión del bautismo del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17, en donde encontramos a Jesucristo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y el Padre hablando desde los cielos. Y las últimas palabras de Jesús en su gran comisión se refieren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En las tres afirmaciones del versículo 14 encontramos tres mensajes distintos sobre el Cristo en forma humana. Yo estoy desglosando los dos versículos que tienen que ver con la revelación de Dios Padre en Jesucristo. Ya le desglosé el versículo 1 y le mostré que nuestro Señor es Dios eterno y preexistente. Ahora en el verso 14 encontramos tres mensajes distintos sobre el Cristo en forma humana. Primer mensaje: encontramos el hecho o realidad de la encarnación. El Verbo se hizo carne. José no engendró a Jesús y María no lo concibió. María simple y llanamente prestó el vientre. La obra fue completa del Verbo. El Verbo se hizo, no lo hicieron. Se hizo carne. Segundo, el propósito de la encarnación, y vimos su gloria. ¿Sabe para qué vino Jesús en forma humana? Para revelarnos la gloria que estaba oculta en la eternidad en el Padre. Gloria como el unigénito del Padre. Y el tercero, el carácter de su persona, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién nos revela al Padre? Aquel que está lleno de gracia y de verdad. Son muchas las bendiciones que nos esperan a medida que estudiemos estas grandes verdades básicas de la eternidad y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de su eternidad y su historicidad. Muchísimas personas rechazan a Jesucristo antes de llegar a conocerlo. No es justo con él y es desastroso para ellas. Una persona no creyente que acababa de dar una conferencia en un gran auditorio invitó a pasar adelante a los que tuvieran preguntas sobre la conferencia. Después de un corto intervalo, un hombre que había sido bastante conocido en el pueblo por ser un borracho sin remedio, pero quien más tarde se había convertido en cristiano, se paró al frente y, sacando una naranja de su bolsillo, tranquilamente comenzó a pelarla. El conferencista le pidió que expusiera su pregunta, pero sin responderle, el hombre terminó de pelar su naranja y luego se la comió. Y cuando hubo terminado de comerse la naranja, se volteó hacia el conferencista y le preguntó si era una naranja dulce o amarga. Muy enojado, el hombre contestó: imbécil, ¿cómo puedo saber si era dulce o amarga si nunca la probé? Y a esto el borracho convertido le respondió: ¿y cómo puede saber algo de nuestro Señor Jesucristo si nunca lo ha probado? Aleluya. Esto es para aquellos que dicen que el evangelio no funciona. El evangelio no le funciona a aquellos que no lo han experimentado. Pero desde el momento que tú experimentas al Señor Jesucristo, desde el momento que Jesucristo entra a su vida y se convierte en el Señor de tu vida, hasta el último de tus momentos en la tierra, tú nunca volverás a ser igual. Hace días escuché a mi esposa decir algo que es cierto. Ella dijo: después de que una mujer quede en embarazo,
esa mujer jamás volverá a ser igual. Jamás. Y mucho más cuando su embarazo llegue al final y dé a luz a un hijo. La relación filial entre madre e hijo cambiará para siempre el corazón de esa mujer. Antes de ser madre era una, después de ser madre será otra totalmente diferente. Antes de Jesús yo era uno, después de Jesús soy otro completamente diferente. Termino mi mensaje en esta noche. A manera de conclusión de este mensaje, permítame darle por lo menos 4 verdades que resumen lo que vimos hoy. Número uno, todo lo que le dije hoy se resume en estas 4 verdades. Primero, nuestro Señor Jesucristo es la causa de todo lo creado. Eso es lo que usted tiene que creer. Nuestro Señor Jesucristo es la causa, no la consecuencia de todo lo creado, no una consecuencia. Número 2, creer en Él como el eterno Dios, coigual con su Padre, es el fundamento de una fe sobrenatural. Mi fe no es sobrenatural porque yo hablo en lenguas. Yo hablo en lenguas porque creo en el Jesús sobrenatural. Aleluya. Yo puedo imponer mis manos sobre un enfermo creyendo que se va a sanar, no porque soy pastor, sino porque mi fe está fundada en la persona única de Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Holocos, el Verbo. Tercero, por lo tanto, podemos esperar que Él cumpla todo lo que se nos ha prometido, porque Dios no miente y Él es Dios. Y número 4, debemos conocerlo a profundidad para llegar a amarlo a profundidad. Padre que estás en los cielos, en esta noche, más que un predicador, lo que fui fue un adorador. Adoro a tu Hijo, mi Señor Jesucristo, quien siendo Dios, coeterno, coigual, de la misma naturaleza con su Padre, se hizo hombre, se hizo carne y vino y habitó con nosotros y manifestó tu gloria, gloria como el unigénito del Padre, y nos manifestó su gracia y su verdad. En esta noche te pido por cada uno de mis hijos y de mis hermanos que vieron este servicio, pido que la gracia y el favor de Dios venga sobre ellos. Una vez más invoco el poder de Jesucristo sobre ese cuerpo y sobre ese órgano enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé sanado ahora mismo. Invoco el poder del nombre de Jesús sobre esa obra demoníaca en tu vida. Atamos la hechicería, atamos la brujería, quebrantamos toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Invoco el poder del nombre de Jesús para salvación a todo aquel que cree. Oh, aleluya. Que la unción del Santo repose sobre tu casa, sobre los tuyos, que te bendiga, que los cielos se abran en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, mis hermanos, ha sido un verdadero placer estar esta noche predicando este mensaje. Este es el primer testimonio que el apóstol Juan nos da del Verbo. Adore, adore. Déjese llevar por el instrumento, déjese llevar por la alabanza en este momento. Adore y prepárese para compartir la Santa Comunión. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. A ti sea toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Vamos a compartir la cena del Señor en esta noche. Es una noche muy especial. Hoy hemos predicado el testimonio del Verbo. Aleluya. Y vamos a compartir de su sangre y de su carne. El pan sigue siendo pan. El vino o el jugo de uva sigue siendo jugo de uva. Pero, escúcheme, pero representan la sangre, representan la carne del pacto en Jesús. En 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23, la palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor, está hablando Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en esta noche, Señor, nosotros tomamos los elementos de la Santa Comunión. El pan, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido, inmolado, sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Y la copa, Señor, que representa el jugo de uva, que representa la sangre de nuestro Señor, que fue vertida en el Calvario, para que nosotros recibiésemos, Señor, nuestro perdón. Así que en esta noche invocamos al Señor Jesucristo en su cuerpo y en su sangre, y participamos de Él en el nombre que es sobre todo nombre. Así que yo le invito: coma del pan y beba de la copa. Tomamos esta Santa Comunión y declaramos que somos sanos, salvos, libres, benditos y prósperos en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Padre, gracias porque mi espíritu, mi alma, mi cuerpo es fortalecido. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, cumplirás tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, ha sido una noche espectacular. La presencia de Dios ha estado con nosotros. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Le doy gracias por su tiempo, le doy gracias por su amor, le doy gracias a Dios por su fidelidad en nuestras conexiones. Le invito para que, si usted fue bendecido con este mensaje, usted se lo pueda compartir a otras personas. Envíeles el link para que ellos también reciban la palabra del Señor. Le invito para que participe con nosotros en nuestro Facebook fanpage, Iglesia Maranata Yarumal, en nuestro YouTube, canal de YouTube, Iglesia Maranata Yarumal, y en el Instagram, Maranata Yarumal. Le amo mucho, soy su servidor, el pastor Gabriel Álvarez. Una feliz resto de noche. Bendiciones.